Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más. Les mandamos un afectuoso saludo a quienes nos dejan entrar en sus dispositivos. Les agradezco a quienes nos mandan sus experiencias. En verdad, muchas gracias por la confianza que depositan en nosotros. Saben que siempre tratamos de hacer nuestro trabajo con mucho cariño y respeto. Aunado a esto, quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen en la vida después de la muerte? ¿Qué creen que sucede cuando partimos de este mundo, cuando nuestra alma sale de nuestro cuerpo? Bueno, pues este es el tema del día de hoy. Para quienes no creen, puede que después de este episodio cambie su percepción en cuanto a este tema. Y para los que sí son creyentes, no me queda más que esperar que disfruten mucho de estas historias que están a punto de escuchar. Ya no los entretengo más, acomódense, apaguen las luces y prepárense porque ya están a punto de entrar en los archivos del infierno. ¿Qué tal, amigos? Espero que estén bien. La historia que les traigo tal vez no es muy diferente a otras, pero sé que la encontrarán interesante. Esto pasó cuando cursaba el tercer año en primaria. En aquellos días mi abuela falleció. Después de una muy agresiva y dolorosa enfermedad, por alguna razón ella no quería irse. Decía que le daba mucho miedo morir y se aferraba a seguir aquí, a pesar de que llegó el momento en que ya ni siquiera tenía fuerzas para respirar. Tuvieron que conectarle un aparato para que respirara por ella. Después de tanto sufrimiento, sus hijos decidieron desconectarla. Fue muy difícil para ellos, pero era más difícil verla sufrir, verla ahí postrada en una cama inconsciente, prácticamente ya muerta en vida. Supongo que era lo mejor, y más sabiendo que mi abuela siempre fue una mujer muy fuerte, muy activa. A pesar de su edad, ella siempre tenía algo que hacer. Era muy raro verla sentada viendo la televisión o leyendo su Biblia. Verla en ese estado era demasiado difícil para todos quienes la amábamos. Ya saben lo que dicen, soltar también es una muestra de amor. Lo extraño de esta historia comenzó durante los servicios funerarios. Como ella no quería y no esperaba morir, no dejó instrucciones de lo que quería que hicieran con ella. No dejó su última petición, así que llevar a cabo lo más tradicional fue lo que la familia supuso que era lo más correcto: velarla y enterrarla junto a mi abuelo. Las cosas extrañas comenzaron desde el momento en que llegamos a la funeraria. Por alguna razón la electricidad no respondía como normalmente debería. Por ratos había luz y por ratos se iba. El dueño de la funeraria investigó si los negocios y las casas de alrededor tenían el mismo problema. Incluso llamó a la compañía de luz para reportar esto, pero la respuesta siempre fue negativa. Según los vecinos y la compañía de luz, no existía ningún problema con el servicio. En ese caso, hicieron lo más razonable que hace todo el mundo cuando hay fallos eléctricos. Trajeron los cirios que servirían para la velación de la abuela, pero estos jamás quisieron encender. Al igual, la base donde postraban el ataúd, esa que parece tener una forma de acordeón, no quiso abrir. Parecía estar atorada de alguna forma, así que tuvieron que improvisar, sustituyéndolo con una mesa. Después de una larga espera, llegó el cuerpo de mi abuela. Mi padre y sus hermanos reclamaron al chico que conducía aquella carroza por la tardanza. Aquel chico comentó con vergüenza que el vehículo de un principio no quería encender. Por más que lo intentaba, no daba marcha, y cuando por fin pudo arrancar, a unos 5 minutos después de haber salido del hospital, se le ponchó una llanta. Al momento de querer cambiar la llanta, el gato, esta herramienta que sirve para elevar los coches, se tronó. El pobre chico tuvo que abandonar la carroza por unos momentos para buscar un taller de esos que vulgarmente les llaman talacherías, para ver qué podían hacer y que le ayudaran a cambiar la llanta. Cuando por fin lo hizo, ya había pasado demasiado tiempo.
El chico apenado pidió disculpas, pero mi padre y mis tíos, al verlo todo sucio y sudado, lo tranquilizaron diciéndole que no se preocupara y que le agradecían mucho su servicio. A pesar de estos inconvenientes, el velorio se llevó de forma tranquila, aunque la luz seguía fallando. Mi padre y mis tíos decidieron tomarlo a la ligera. Pensaban que lo más importante era llevar a su madre a un lugar donde por fin pudiera descansar. Aquí, en la ciudad, se estila velar a los muertos por toda una noche, pero en este caso no fue así. Y era de entenderse. La familia se encontraba muy agotada. La enfermedad que atacó a mi abuela meritaba muchos cuidados. Incluso yo, siendo un niño de 8 años, me tocó en repetidas ocasiones cuidar de ella, sumándole a esto la tristeza de haberla perdido. Se tomó la decisión de velarla tan solo unas horas y enterrarla ese mismo día. Al llegar el momento de trasladar el cuerpo de mi abuela al cementerio, pasó algo inesperado. Cuando quisieron cerrar la tapa del ataúd, esta no cedía. La tapa rebotaba como si tuviese algún tipo de resorte en las bisagras. Uno de mis tíos, el más grande, se recargó en la tapa para poner su peso sobre ella. Esta se levantó violentamente, dándole un fuerte empujón a mi tío, haciéndolo caer al piso. El ataúd tuvo que trasladarse semiabierto. Ya llegando al panteón, a ver qué hacemos, dijo mi padre. Otra cosa extraña fue que al llegar al cementerio nos topamos con que estaba cerrado, ya que un árbol había caído justo en la entrada, por lo que tuvimos que esperar a que llegaran los servicios de emergencia a retirarlo. Cuando por fin llegaron y lo retiraron, pudimos entrar al lugar a donde mi abuela sería enterrada, y al llegar ahí sucedió algo más. Al bajar el ataúd, no cabía. Tuvimos que subirlo varias veces y picar con las palas el perímetro de aquella cavidad, y aún así el ataúd no entraba. Podría decirse que el último intento de mi abuela por no ser enterrada es que la pala de uno de los sepultureros se rompió. Es gracioso, ya que yo he escuchado varias historias similares a esta, en donde los ataúdes no caben en estos hoyos donde se supone que los hacen a cierta medida para que entren sin problema alguno. Y sé que también ustedes ya han escuchado sobre este tipo de situaciones. En la familia llegamos a la conclusión de que la abuela estaba molesta, ya que prácticamente sus hijos tomaron una decisión en la que ella no estaba de acuerdo. En la actualidad, recordamos ese día con una sonrisa, ya que mi abuela, tan recia como ella era, hizo hasta lo imposible para no llegar a su última morada. Les mando un saludo y muchas gracias por su atención. Ya hace algunos años que falleció mi madre. Ella falleció casi a los 90 años y sus complicaciones de salud comenzaron cuando sufrió una fuerte caída que fracturó su columna. Después de eso, pasó varios meses en el hospital. Ya no tenía calidad de vida y un paro respiratorio fue lo que ocasionó su muerte. Poco antes de que ella falleciera, yo me había acabado de divorciar y ella, tan linda como siempre era, me dijo que no me preocupara, que para qué iba a pagar una renta, cuando en su casa todos sus hijos eran dueños, y que me podía quedar ahí. Los dos nos serviríamos de compañía y así fue. Muchos han de pensar que vivir con una persona mayor es incómodo, pero la verdad es que en mi caso no fue así. A pesar de que mi madre ya tenía mucha edad, ella tenía el alma joven. Yo amaba verla bailar en la cocina escuchando aquel rock and roll que tanto le gustaba, y amaba mucho cuando hacía bromas. Los últimos meses que pasé con ella fue una de las cosas más hermosas que pude haber vivido, y no porque antes no lo fuera. Mi madre siempre fue una mujer muy llena de vida, sino que ya a mi edad aprendes a apreciar esos pequeños detalles de la vida y de las personas. Esos detalles que te hacen valorar la esencia de cada quien. Aprendes a apreciar cada gesto, cada pensamiento, cada broma,
cada risa, incluso cada regaño, porque así era ella. Y yo, ya siendo un hombre hecho y derecho, todavía ella me regañaba cuando hacía mal algo o simplemente cuando no lo hacía. Una de esas veces era cuando me quedaba dormido y ella golpeaba mi pared y me llamaba por mi nombre para que me levantara a trabajar. La situación de mi divorcio y la gran carga de trabajo me tenían agotado. Naturalmente, había ocasiones en que ni siquiera escuchaba la alarma de aquel viejo reloj que había en la habitación donde yo dormía. Cuando esto pasaba, ella siempre me despertaba de la misma manera. Golpeaba 3 veces y me decía: «Ándale, hijo, se te va a hacer tarde para ir a trabajar». El día que falleció mi madre, todo se sentía muy vacío. Incluso el día lluvioso me recordaba esas veces en que mis hermanos y yo nos mojábamos en la lluvia con ella cuando éramos niños. La tristeza nos invadió, aunque su partida era algo que mis hermanos y yo ya nos esperábamos. Supongo que de alguna forma ya todos estábamos conscientes de que ese día llegaría en cualquier momento, y aunque la tristeza prevalecía, todos nos encontrábamos muy tranquilos. Fue mucha gente a su velorio y por supuesto no podían faltar las vecinas que tanto la querían, quienes nos ayudaron regalando café y haciendo los rezos durante la velación y los rezos que se hacen después durante 9 días, los llamados novenarios. Después de esos 9 días de rezos, retomé mi rutina normal: ir a mi trabajo, ir a ver a mis hijos, hacer las compras, etc. Un día después de mucho trabajo, llegué a casa muy cansado física y mentalmente. Yo tengo por profesión la abogacía y tenía casos muy complicados, así que ni siquiera tuve a bien cenar algo. Lo único que hice esa noche fue llegar y acostarme. Al día siguiente, muy temprano, escuché 3 golpes muy fuertes que retumbaron la pared de mi habitación y enseguida escuché una voz decir: «Ándale, mijo, se te va a hacer tarde para ir a trabajar». De inmediato me levanté, miré mi reloj y efectivamente me había levantado 20 minutos tarde. Con ese estrés con el que comenzaba mi día, jamás me detuve a pensar en aquella voz hasta que me encontré en el baño uno de mis trajes, completamente planchado y bien acomodado. Fue cuando caí en cuenta de aquella voz. ¿Acaso mi mamá vino a despertarme? Por cierto, no les conté aquel detalle de la ropa. Es gracioso, ya que mi madre siempre que se me hacía tarde me dejaba lista mi ropa para usarla aquel día. Esto pasó en otras 2 ocasiones más, y no sé qué piensen ustedes, pero esto es demasiado extraño para ser casualidad y sinceramente no me da miedo. Al contrario, estoy feliz de saber que aún mi madrecita cuida de mí. Gracias por escuchar. Buenas noches a quienes forman parte de este canal. Me llamo Rodrigo y les quiero compartir la experiencia que hasta la fecha ha marcado mi vida. Tengo 28 años y trabajo en una empresa que se dedica a hacer traslados de todo tipo de paqueterías. A veces los servicios son a empresas o a personas en particular. Hace un tiempo tenía las deudas hasta el cuello, así que me dedicaba a mi trabajo día y noche. Quienes andan tras el volante saben de qué hablo. Saben de ese cansancio que muchas veces ha cobrado vidas de quienes lo experimentan. Yo tenía que pagar mis deudas, así que poco me importaba mal comer y mal dormir. Sabía que ese mes era de mucho trabajo y tenía que aprovecharlo. En una de esas ocasiones en que iba en carretera, comencé a quedarme dormido. El sol estaba por esconderse y ese lindo cielo color naranja y aquel aire cálido reconfortante lograron que literalmente me quedara dormido. De entre mis sueños, escuché una voz que yo ya conocía. «¡Hey! ¡Despiértate! ¡Despiértate, chango! No es hora de dormir». Me desperté muy asustado, ya que me acercaba a una curva muy pronunciada, a lo que procedí a bajar la velocidad y orillarme tratando de comprender qué había pasado. Aquella voz era la voz de mi padre, que ya tenía 3 años de haber fallecido.
No pudo haber sido la radio ni nadie más. Yo iba solo, además de que él era el único que me decía chango, ya que cuando yo era niño tenía la manía de colgarme a sus piernas, así como estos animales se cuelgan de un árbol. Otra cosa que me dejó en shock es que mi camioneta desprendía un olor muy fuerte a la loción que él usó toda su vida. Días después fui al cementerio a visitarlo, ya que tenía mucho que no lo hacía. Platiqué con él y le di las gracias por haberme salvado de haber sufrido un percance que muy probablemente hubiese terminado en desgracia. Amigos, espero que estén disfrutando de estos relatos. Recuerden por favor suscribirse al canal y compartir el contenido. Hago esta pausa para informarles de nuevo que pronto estaremos manejando un número en WhatsApp para tener un contacto más directo con ustedes. Así podrán enviarnos sus historias y también, ¿por qué no?, sus evidencias paranormales. También les informo que pronto estaremos en X compartiendo nuestro contenido por ahí, así que también por ese medio podrán contactarnos y enviarnos sus experiencias. Sigan disfrutando, que aún no terminan las historias de esta noche. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Quiero agradecerles por el espacio y por tomar con seriedad los casos que se presentan ante ustedes. En esta ocasión, quiero contarles una historia que mi abuelo nos contaba mucho. Desconozco si es algún tipo de leyenda o si a alguien que él conocía le sucedió. Esta historia la contaba mi abuelo en esas ocasiones en que ya entre las horas de la noche nos salíamos a su patio a contar historias de terror acompañados del calor de una fogata. Esta historia trata de un trailero, un señor que trabajaba mucho y gracias a eso su esposa comenzó a engañarlo con uno de sus amigos. Este trailero ya iba camino a casa cuando alguien le avisó del engaño por teléfono, a lo que procedió a pisar el acelerador cegado por el coraje. En esta carrera contra el tiempo, aquel trailero quiso ganarle el paso a un tren que pasaba a unas cuadras de su casa, pensando en que si el tren le ganaba el paso, era posible perder la oportunidad de sorprender a quienes lo estaban traicionando. Por desgracia no lo logró, y el tren terminó impactando contra este tráiler, quitándole la vida a su conductor. En el funeral se presentó el supuesto amigo, aquel que lo había traicionado. Él se ofreció a llevar el cuerpo al cementerio para evitar un gasto extra a la viuda. Este tipo tenía una camioneta en donde podrían hacer el traslado y sin pensarlo, metieron el ataúd a la parte de atrás y se dispusieron a comenzar el recorrido. Para llegar a aquel cementerio, tenían que pasar por el lugar donde había sido el fatídico accidente. Así es, por las vías del tren. En aquella camioneta se encontraba la viuda de aquel trailero y por ende el amigo que lo traicionó al volante, quienes llevaban atrás la caja donde permanecía el cuerpo. Al llegar a las vías del tren, la camioneta de un instante a otro se apagó. Se bajaron los seguros de las puertas y cuando estas personas quisieron bajar del vehículo, los cinturones de seguridad no respondieron. Ellos sintieron el miedo más profundo cuando escucharon la bocina de un tren acercándose a toda velocidad. A pesar de que mucha gente quiso ayudar en aquella emergencia, nadie pudo hacer nada. Imagino que el desenlace ya saben cuál fue. Así es, aquel tren impactó la camioneta violentamente, quitándole la vida a los pasajeros a bordo de ella. Lo curioso es que gracias al violento impacto, la camioneta se partió en dos, quedando la parte de atrás intacta con el ataúd dentro. Espero les haya gustado. Como les decía, esta historia era de mi abuelo, y ahora no solo mi familia, sino cualquier persona podrá escucharla. Gracias por escuchar. Les mando un saludo con mucho afecto. Muy buenas noches a todos quienes escuchan Archivos del Infierno. Les compartiré mi historia a modo de desahogo. No me he atrevido a platicar esto con mi familia para no causarles un dolor más con el cual tengan que lidiar. Hace un año perdimos a mi hermanita.
Ella sufrió un accidente en su escuela, cayendo de las escaleras y terminando desnucada y con varios huesos rotos. Ella iba en la primaria y yo a un curso la preparatoria. Nuestras escuelas están cerca, separadas por unas cuantas cuadras, y yo, al haber cursado mis años de primaria en el mismo lugar, el conserje con quien teníamos una buena amistad, tuvo a bien ir a mi preparatoria a avisarme de la situación, a lo que me presenté antes que mis padres, ya que ellos trabajan lejos de la zona. El procedimiento fue muy tedioso. Tuvimos que esperar a las autoridades. Ellos hicieron su trabajo. Se dedicaron a hacer una pequeña investigación interrogando maestros y compañeros. Al parecer esto había sido un descuido de mi hermana, por lo que no hubo cabida para algún proceso legal en contra de nadie. Tuvimos que hacer la visita al Ministerio Público para el reconocimiento y después hacer un trámite para entregar el cuerpo de mi hermana para poder velarla. Con el apoyo de nuestra familia se llevó a cabo dicho evento. Evidentemente mis padres y yo nos encontrábamos destrozados, y les puedo decir que hasta la fecha no nos hemos podido recuperar al 100% de la ausencia de mi hermana. Mi hermana era una niña muy alegre que, sin importar qué tan duro haya sido nuestro día, ella siempre reparaba esto con sus ocurrencias. Como toda niña que crece entre hermanos varones más grandes, mi hermanita era una niña ruda y siempre se la pasaba molestándome, así como yo lo hacía con ella. En mi habitación tengo una cama alta. La parte de abajo es mi closet. Por la parte de arriba, es decir, lo que vendría siendo el techo de ese closet, es ahí donde se postra el colchón de la cama. Mi hermanita solía esconderse en mi closet y esperaba que yo me acostara y me pegaba por debajo del colchón. También se ponía una máscara de monstruo que tenía entre mi ropa para salir corriendo y espantarme. Esas, entre varias bromas, eran las que ella me hacía, siempre cuando veía que había tenido un mal día, y con mis papás no era la excepción. Cuando los veía cansados o de mal ánimo, les hacía chistes o les bailaba de manera graciosa para alegrarlos. Después de la muerte de mi hermanita, mi desempeño académico comenzó a decaer. Perdí mucho peso y la depresión comenzó a atacarme de manera considerable. Mi madre ya no fue la misma. De ser una mujer sumamente fuerte y activa, se convirtió en una mujer que se deja llevar por la rutina. Mi padre es quien más ha tratado de levantarnos. Yo sé que le duele, pero yo sé que él tiene que hacerse el fuerte, aunque lo he escuchado llorar muchas veces por la noche. Aún así, él es siempre el que trata de levantarnos el ánimo. El tema de la muerte de mi hermana no es un tema que se toque en casa. Tratamos de llevar nuestro duelo, pero el tener en la mente su pérdida es lo que ha hecho que el ambiente en casa siempre sea lúgubre. Ya hace mucho que no vemos una película juntos. Ya hace mucho que no escuchamos música y bailamos como antes lo hacíamos. Y sin pena puedo decirles que yo soy quien más le ha llorado a mi hermana. Y esto me lleva al tema que me tiene aquí el día de hoy. Un día en que llegué de la escuela, comí y subí a acostarme. Entre sueños, escuché llegar a mi mamá de su trabajo y momentos después a mi papá. La luz del día ya se había acabado y mi cuarto, siendo tan oscuro como siempre, me ayudaba a esconderme en mi depresión. Me encontraba acostado, llorando, recordando a mi hermana. Volví a quedarme dormido y entre sueños sentí unos golpes debajo de mi colchón. Me desperté asustado tratando de confirmar lo que había sentido, cuando de repente volví a sentir los mismos golpes de nuevo. Ya estando consciente de lo que había sentido, me quedé quieto y asustado. Pasaron aproximadamente 5 minutos y al cerrar mis ojos de nuevo para volver a dormir, escuché la puerta de mi closet abrirse. Sentí como alguien subía por la pequeña escalera que va del suelo a mi cama. También sentí como alguien subía a gatas a mi cama, y en mi oído escuché una voz. Ya, no llores, chillón. Sin dudarlo, eran las palabras
y la voz de mi hermana. Yo no tuve el valor de quitarme las cobijas de encima y supongo que el miedo me venció y me quedé dormido. El otro día me desperté y en efecto, encontré la puerta de mi closet abierta y la máscara de monstruo tirada en el suelo. Ahora me pongo a pensar, si mi hermana me visitó aquella noche y yo hubiera tenido el valor de verla, muy seguramente la hubiera visto con aquella máscara puesta, lo que sin duda me hubiera matado de un infarto. Esto ya no ha vuelto a pasar. Incluso aquella máscara que yo tenía, la he tirado. Últimamente he escuchado a mis padres murmurar sobre algo que no saben explicarse. Me pregunto si probablemente mi hermana ya los ha visitado a ellos también. No creo que sea prudente preguntarles, pero en algún momento lo haré. Y les prometo que si esto ha pasado con ellos también y me platican, lo compartiré con ustedes. Les agradezco el espacio. Estas temáticas que ustedes hacen ayudan demasiado a las personas como yo que tenemos algo que contar y no podemos hacerlo abiertamente. Esto nos ayuda más de lo que ustedes creen. Les mando un saludo y muchas gracias por su atención. Hola, amigos archivos del infierno. Quiero contarles mi experiencia y me encantaría saber si a alguien le ha pasado algo similar o en su caso, si alguien pudiera darme una explicación que me convenza de que no estoy loca. Me llamo Fátima y lo que me pasó fue en el tiempo en que regresé de estudiar del extranjero. Después de 3 años fuera de mi país, regresé a casa y por alguna razón tenía muchas ganas de ver a mi tía Gloria. Esta tía fue como mi madre, ya que gran parte de mi infancia ella me cuidó. Muchos de los valores y hábitos que yo tengo los aprendí de ella. Mi tía Gloria tenía una vecina, la señora Pili. Esta señora siempre fue muy linda conmigo, me cuidaba mucho y cuando mi tía estaba muy ocupada trabajando, la señora Pili me llevaba al parque, me compraba helado y hablaba conmigo siempre. Ella me hizo comprender muchas situaciones y me confortaba haciéndome sentir que todo proceso lleva su tiempo y que todo estaría bien. Cuando fui a visitar a mi tía Gloria, tuve que esperar un tiempo fuera de su casa ya que había salido a hacer unas compras. Me senté debajo de un árbol y me encontraba revisando mi celular cuando una mujer se acercó a mí. Hola hija, ¿cómo estás? Vaya que ya eres toda una mujer. ¿Cuántos años sin verte? Era la señora Pili. La saludé con mucho gusto, en verdad, que me daba mucha alegría verla. Me abrazó y tuvimos una pequeña charla. Se me hizo extraño sentir su piel tan fría, ya que eran tiempos de calor, pero ella se veía bien. Se veía muy lúcida y bien arreglada como siempre. Al despedirse me invitó a su casa. Me dijo que por la tarde-noche haría café y compraría pastel para terminar la plática que había quedado inconclusa. Ahí te espero, mi niña. No me vayas a faltar, ¿eh? Me dijo antes de despedirse de mí. Me despedí prometiéndole que iría a verla y que llevaría a mi tía. Ella solo sonrió y tomó camino hacia su casa. Cuando me senté de nuevo bajo aquel árbol, se me hizo extraño que ya no la vi por la calle. Su casa estaba a unas cuadras de la casa de mi tía y era imposible que hubiese llegado tan rápido, pero no le di mucha importancia a esto. Unos 5 minutos después, llegó mi tía. Me saludó y me invitó a pasar. Le ayudé con unas bolsas que traía y me fijé que traía un pequeño pastel y recordé la invitación de la señora Pili. Le comenté a mi tía que me había encontrado con la señora Pili y que estábamos invitadas a su casa por la tarde-noche. Le pedí que me acompañara a comprar unos bocadillos para no llegar con las manos vacías. Me di cuenta que la cara de mi tía había cambiado de alegría a asombro en un segundo. ¿Cómo que te encontraste con Pili, hija? Eso no puede ser, me dijo mi tía, con tono de preocupación. Sí, tía, estaba esperándote y llegó a saludarme. Me dio un abrazo y me invitó a su casa a tomar café.
Con la voz temblorosa y casi al punto del llanto, mi tía me dijo: no, hija, ¿cómo crees? Si Pili ya tiene 2 años que se murió. De hecho, hoy es su aniversario luctuoso. Me quedé sin palabras. No era posible. Yo la abracé, yo la vi, yo la escuché. No había nada extraño en ella. Llegué a pensar que mi tía me estaba haciendo una broma, pero mi tía no era de hacer bromas y menos de ese tipo. Bueno, tal vez te invitó a la reunión que hemos hecho las vecinas y yo desde el año pasado. Y sí, normalmente nos juntamos, tomamos café y compramos pastel, ese que tanto le gustaba a ella. Le rezamos, convivimos en su memoria y tal vez ella quería que fueras con nosotras. Me dijo mi tía. Yo no podía creerlo y no puedo describir el sentimiento que tuve al saber aquella noticia. Fue una mezcla entre miedo y tristeza. Al llegar la tarde-noche me di un baño, me arreglé y fui con mi tía a la casa de doña Pili. Una de sus hijas era quien nos recibía. Y sí, se reunían varias vecinas. Rezamos un rato y después de eso hicimos un tipo celebración donde ponían música que le gustaba a doña Pili. Tomamos café y comimos ese pastel de 3 leches que tanto le gustaba. En ese momento recordé que siempre que ella me llevaba al parque a tomar un helado, ella siempre pasaba a un lugar a comprarse su rebanada de pastel. Ese y otros recuerdos más llegaron a mi mente. No pude hacer más que acercarme a su foto y agradecerle. Agradecerle por haberme invitado a su celebración. Agradecerle por esos momentos tan lindos que me regaló cuando era niña, cuando me sentía sola, cuando incluso mi tía, quien me cuidaba tanto, tenía que dejarme sola. Solo me gustaría decir que hay personas que marcan nuestra vida y quiero atreverme a darles un consejo. Si ustedes tienen a alguien así, valoren a esa persona y lo más importante, agradézcanle todo lo bueno que nos dejan, todas las enseñanzas que nos comparten y sobre todo, honren a esas personas, honren su memoria, ya que yo soy de las que piensan que esas personas deberían vivir eternamente. Espero les haya gustado mi historia. Les agradezco mucho su atención. Espero que pasen una buena noche. Gracias amigos y amigas por acompañarnos en este episodio. Espero que les haya gustado y recuerden, por favor, enviarnos sus historias y compartir nuestro contenido. Eso es muy importante para que este proyecto continúe y también es muy importante para que puedan escucharnos incluso en el más allá. Hasta la próxima.